Hola, buenas tardes o mañana, no sé cuándo estás mirando esto, pero bienvenidos a esta presentación sobre falacias lógicas. Primeramente vamos a buscar una definición de la palabra lógica y para eso estoy utilizando una definición que fue escrita en 1800 por el famoso filósofo Immanuel Kant. Y es un poco complicada la definición, pero lo vamos a mirar en partes. Pero primeramente vamos a leerlo. Dice, la lógica es una ciencia de la razón no solo en cuanto a la forma, sino también en cuanto a la materia. Es una ciencia a priori de las leyes necesarias del pensamiento, pero no con respecto a objetos particulares, sino a todos los objetos. Es una ciencia, por tanto, del recto uso del entendimiento y de la razón como tal, no subjetivamente, es decir, no según principios empíricos o psicológicos de cómo piensa el entendimiento, sino objetivamente, es decir, según principios a priori de cómo piensa, cómo debe pensar. Ok, vamos a disectar, ¿esa es una palabra? Disectar, no sé. Vamos a mirar esta definición en partes. La lógica es una ciencia de la razón, no solo en cuanto a la forma, sino también en cuanto a la materia. Creo que lo que Kant quiere decir acá es que la lógica no es solo el estudio de las técnicas que usamos cuando tratamos de razonar con alguien. Se trata más bien de la naturaleza misma del razonamiento. Continuemos. Una ciencia a priori de las leyes necesarias del pensamiento, pero no con respecto a objetos particulares, sino a todos los objetos. A priori es latín y significa evidente por sí mismo, intuitivamente obvio. Y estas leyes son necesarias. Ni siquiera podríamos hablar, ni siquiera podríamos comunicar sin utilizar lógica, sin lógica. Es una ciencia, por tanto, del recto uso del entendimiento y de la razón como tal, no subjetivamente. Aquí lo que está diciendo es que hay un uso correcto de la razón y un uso incorrecto. El razonamiento no es algo que se puede decir que, bueno, tú tienes tu forma de lógica y yo tengo la mía. Hay una forma de lógica que es universal. Es decir, no según principios empíricos o psicológicos de cómo piensa el entendimiento. En otras palabras, la evaluación del razonamiento, como si es bueno o malo, no se basa en cómo nos hace sentir o cómo podría afectar a otra persona psicológicamente, sino que simplemente es o no es correcto. Y sino objetivamente, es decir, según principios a priori de cómo piensa y cómo debe pensar. Si nuestra razón o nuestra forma de razonar, para bien o para mal, es una determinación objetiva basada en principios que son evidentes por sí mismos, es decir, inherentes en la naturaleza misma del pensamiento. O sea, podríamos decir esto: a la lógica no le importan tus sentimientos. Un argumento es lógico o no lo es, independientemente de cómo las personas responden a tu argumento. Ok, ¿qué es un argumento? Nuestro texto, el libro de texto para el curso, define un argumento como dos o más afirmaciones en las que una persona o en las que una es la razón de la otra.
Otra definición viene de este libro por Mauro, que dice: los argumentos son esfuerzos para apoyar ciertos puntos de vista con razones. Fíjense en la palabra apoyar acá, porque es una forma de presentar una idea y defender una idea con evidencias. Apoyar con evidencias. Ok, ¿qué es una falacia lógica? Según Kemper, una falacia lógica es una declaración falsa que debilita un argumento, distorsionando un tema, sacando conclusiones falsas, haciendo mal uso de la evidencia y haciendo un mal uso del lenguaje. Esta definición está bien en forma general, pero es un poco incorrecto en un sentido. Así que le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un argumento puede ser válido, o sea, correcto lógicamente, pero igualmente nos lleva a una conclusión equivocada. Porque si alguna de las premisas del argumento está equivocado, entonces por más válido que sea el argumento, más lógico que sea el argumento, igualmente te va a llevar a una conclusión falsa. Por ejemplo, Roberto es un hombre. Todos los hombres pueden volar. Por lo tanto, Roberto puede volar. Lógicamente está perfecto este argumento, pero no es sólido. No es sólido porque la segunda premisa es falso. Todos los hombres no pueden volar. Entonces, a pesar de ser lógico, el argumento nos lleva a una conclusión equivocada. Así que hay una definición mejor de Richard Norquist que dice: una falacia lógica es un error en el razonamiento que invalida el argumento. Un argumento en la que la conclusión no se sigue lógicamente de lo que precedió. O sea, ahí está mejor porque muestra que el problema está en la lógica misma. Ahora veamos algunas falacias lógicas. Número 1. El argumento de autoridad. Es un intento de probar una conclusión mediante una apelación indebida a la autoridad. La autoridad se considera indebida cuando es irrelevante o no reconocida. Veamos un ejemplo. Argumento de autoridad. Ariana Grande dice que deberíamos recibir todas las vacunas COVID, incluidos todos los refuerzos. El problema con este argumento es que Ariana Grande es una cantora que ni siquiera conozco su música, pero tengo entendido que es bastante famosa, no sé. Pero no es una autoridad en la medicina. Así que por más que ella hace argumentos a favor de las vacunas COVID todos los días o 1000 veces por día, no tiene autoridad en el área. Por eso es una falacia lógica. Número 2. Argumento de fuerza. Este es cualquier intento de hacer que alguien acepte una proposición utilizando algún tipo de coerción. No es necesariamente la coerción física, o sea que no necesariamente se refiere a violencia, sino que también podría expresarse en forma de infundir miedo. Un ejemplo: el profesor potencial, o sea que está buscando trabajo en alguna universidad, dice, cuando lo están entrevistando, dice: ¿por qué la universidad no incluye el creacionismo como una posible interpretación alternativa de los datos? El jefe de departamento responde: presiento que tal vez no seas adecuado para este puesto. O sea que está indirectamente, suavemente, sutilmente, pero igualmente está claro que si este profesor potencial
sigue por este camino de defender creacionismo, no lo van a emplear en esa universidad. 3. Apelación a la piedad. Esta es una solicitud emocional fuerte, destinada a subvertir el pensamiento racional de alguien. Un ejemplo. El acusado no debe ser declarado culpable de este delito. Su vida ha estado llena de un sinfín de abusos, falta de amor y respeto y muchas dificultades. Pobrecito. No podemos culparlo de asesinato, porque mira qué mal que la han tratado. Esto es una apelación a la piedad y es una falacia lógica. 4. Apelación a la tradición. Eso es citar las preferencias y prácticas históricas de una cultura o incluso de una persona en particular como evidencia de que una proposición o argumento es correcto. Un ejemplo. Reportero. Señor Hatfield, ¿por qué sigue peleando con los McCoy? Hatfield. Bueno, verás, joven, mi padre se peleó con los McCoy y su padre se peleó con ellos, al igual que mi bisabuelo. Bueno, eso es una historia aquí en Norteamérica entre la famosa pelea, enemistad entre la familia Hatfield y McCoy. Pero es una buena ilustración del uso de la tradición de una forma equivocada. Pero hay una forma correcta de utilizar la tradición. Y eso es cuando estamos utilizando un argumento inductivo. El argumento inductivo es diferente al argumento deductivo. El argumento deductivo siempre, si es correcto, si la lógica está bien, siempre lleva a la certeza. La inductivo es cuando se observa una serie de datos o evidencias y se saca de esas evidencias una probabilidad de que la conclusión es cierta. Y cuando estás haciendo un argumento inductivo, entonces la tradición puede servir como un pedazo de evidencia en su argumento. Como dice Chesterton, la tradición significa dar votos a los más oscuros de todas las clases, nuestros antepasados. Es la democracia de los muertos. La tradición se niega a someterse a la pequeña y arrogante oligarquía de los que simplemente andan por ahí. 5. Apelar a la novedad. Esto es lo contrario a apelar a la tradición, en el sentido de que es el intento de afirmar que la novedad o la modernidad de algo es evidencia de su verdad o superioridad. Un ejemplo, un estudiante en alguna universidad secular dice, pero ¿por qué deberíamos cambiar la definición del matrimonio? El profesor responde, porque una nueva y mejor moralidad está barriendo la nación. Las personas con estilo de vida alternativos ya no se avergüenzan. Las personas que no están atrapadas en las moralidades anticuadas del pasado. Novedad no es ningún indicio de que algo es correcto o bueno. Número 5. La carga de la prueba. Esto está basado en el principio de que quien hace una acusación o denuncia es responsable de aportar las pruebas suficientes para sustentar su denuncia. La falacia de la carga de la prueba ocurre cuando esa persona intenta pasar la carga a la otra persona. Un ejemplo. Donald Rumsfeld, no me acuerdo, no sé cuál sería el año de esto, 99 tal vez, no, 2003. De todos modos, él dice, se acuerda que estaban diciendo el gobierno norteamericano que había armas masivas que estaban a punto de utilizar en Irak, pero la evidencia no apareció. Nadie pudo
presentar evidencia de esas armas masivas. Y Rumsfeld, secretario de Defensa de Estados Unidos, respondió: simplemente porque no tienes evidencia de que algo existe, no significa que tengas evidencia de que no existe. ¿Ves lo que estaba haciendo? Estaba pasando la carga de prueba a la gente, pero él tenía la responsabilidad como gobierno, como representante del gobierno. Si ellos son los que están diciendo que hay armas masivas que están a punto de utilizar, y el gobierno en ningún momento presentó esas evidencias porque no existían. 7. Apelar a la popularidad. Este es el uso de la popularidad como evidencia de que algo debe ser cierto. Ejemplo: la mayoría de los estadounidenses creen que los avistamientos de ovnis son evidencia de vida extraterrestre inteligente. Por lo tanto, debe ser cierto. Simplemente porque es una idea popular. O sea que la popularidad no agrega nada a la posibilidad de que sea verídica. 8. Generalización indiscriminada. Es el intento de aplicar una regla general a una situación específica, sin tener en cuenta las excepciones relevantes a la regla. Ejemplo: Jesús dijo que debemos dar la otra mejilla. Entonces el uso de la violencia para arrestar o encarcelar a los criminales es moralmente inaceptable. Esta es una generalización indiscriminada porque cuando Jesús dijo dar la otra mejilla, estaba hablando de un insulto, que no tenía nada, ningún peligro de vida contra la persona insultada. No se puede sacar de esa referencia, generalizar esa referencia a una condenación del uso de violencia en cualquier situación. Entonces es una generalización indiscriminada. 9. Falacia de la composición. Eso es asumir que cuando una propiedad se aplica a los miembros individuales de una clase, también debe aplicarse a la clase como en todo. Un ejemplo: los atletas de la Liga Nacional de Hockey se les paga mucho dinero. Por lo tanto, la liga debe ser una organización rica. No necesariamente, porque hay muchos otros factores que entran en si una organización es rica o no. 10. Falacia de la división. Esto es lo contrario de la falacia de la composición. Esto es asumir que cuando una propiedad se aplica a la clase, también se debe aplicar a todos los miembros de la clase. Y aquí hay un ejemplo. La doctrina católica establece que el Papa es infalible. Entonces, todos los católicos creen que el Papa es infalible. No necesariamente. Hay mucha diferencia de opinión dentro de la Iglesia Católica. Eso se podría utilizar con cualquier otra iglesia, denominación también. Número 11. Pista falsa. Esto es introducir un tema irrelevante en un argumento, descarrilando así la discusión original y causando que el argumento contenga dos temas no relacionados. O sea, que es una forma de confundir el diálogo cuando uno se ve que está perdiendo el argumento. Acá hay un ejemplo. Kyle Rittenhouse es el adolescente que fue atacado por los alborotadores en Kenosha, Wisconsin. Usando un rifle para defenderse, mató a 2 personas y les disparó a otra. Más tarde fue acusado de asesinato. Uno de los argumentos de la acusación fue que Rittenhouse había portado ilegalmente su arma a través de las fronteras estatales. Ya sea verdad o no, la acusación de portar su arma de un estado a otro ilegalmente realmente no dice nada en cuanto a si fue un asesinato o no, porque la defensa decía que era autodefensa y al final ganó la defensa
y Rittenhouse quedó libre porque lo estaban atacando. Está totalmente visible en los videos que mucha gente sacó del evento. Pero el ejemplo sirve para mostrar cómo el abogado insertó un argumento completamente fuera del tema cuando entró el argumento del arma, llevando el arma de un estado a otro. 12. El hombre de paja. Esto significa distorsionar una posición opuesta de una versión en una versión extrema de sí misma y luego argumentar en contra de la versión extrema. Un ejemplo. Algunas personas se oponen a enviar ayuda militar a Ucrania. Piensan que está bien que Rusia invada ilegalmente una nación soberana. Es un hombre de paja porque la persona que está en contra de enviar dinero y tropas a Ucrania no necesariamente están de acuerdo con Rusia, en lo que están haciendo Rusia. Puede haber otros motivos de no. Puede ser que piensen que hay necesidades más graves aquí en Estados Unidos. ¿Para qué estamos enviando dinero a Ucrania? 13. Abuso del hombre. Cualquier intento de refutar una proposición o argumento lanzando un ataque personal a su autor. Aquí un ejemplo. Creo que los padres tienen derecho a determinar a qué tipo de material deben someterse sus hijos en la escuela. Y el que responde dice, eso solo demuestra que eres racista, misógino, homofóbico e intolerante. 14. La causa falsa. Esto es saltar una conclusión basada en la coincidencia en lugar de pruebas suficientes. Ocurrencia repetida o evidencia. Aquí hay un ejemplo. Me desperté con dolor del estómago esta mañana. Son los frijoles que comí ayer. Y eso es muy común. Sacamos conclusiones así. Pero no necesariamente. No hemos hecho suficiente estudio de científico de la situación para saber si realmente eran los frijoles. 15. Non sequitur. Esto es donde las premisas no tienen conexión lógica o relevancia para la conclusión. Básicamente, non sequitur cubre todo el resto de las falacias. Significa que no tiene sentido. No tiene sentido. Incluso eso, non sequitur es latín para decir no sigue. Hay una película que se llama Señora Smith y Señor Smith, algo así. Y hay una parte dentro de la película donde ella dice a su esposo, son las 9 en punto. Son las 9 en punto. Hemos comido pescado y papas fritas y ensalada inglesa. Eso es porque vivimos en los suburbios de Londres y nuestro nombre es Smith. Y el esposo, sin levantar la vista del periódico, dice, me encantan las papas, especialmente cuando se fríen en grasa. Y usted dirá, pero esto no tiene nada que ver con lo que ella dijo. Sí, exactamente. Él está respondiendo con un non sequitur porque ella le habló un non sequitur. Lo que ella decía tampoco tenía sentido. 16. El medio no distribuido. Esto es la falacia, creo yo, la que más difícil de explicar. La falacia es una falacia formal que se da en un silogismo categórico cuando el término medio no está distribuido, al menos en una premisa. Ahora, esa palabra distribuido significa que no hay en ningún lado en el argumento que dice todo esto es así. Ya vamos a ver un ejemplo. Todos los caballos tienen 4 patas. Todos los perros tienen 4 patas. Por lo tanto, todos los caballos son perros. Ahora, nosotros intuitivamente sabemos que la conclusión es incorrecta. Pero, ¿podemos explicar por qué? Bueno, el medio no distribuido explica por qué. Porque
los términos en la primera premisa, ambos términos tienen que estar distribuidos. Los caballos son distribuidos porque dice todos los caballos, pero no dice nada de todos los que tienen patas o 4 patas. Así que el grupo, los que tienen 4 patas, no está distribuido. Otro ejemplo de esto, todos los adventistas del séptimo día creen en una nueva tierra literal. El profesor Waddell cree en una nueva tierra literal. Por lo tanto, el profesor Waddell es un adventista del séptimo día. No, porque yo, y eso está hablando de mi persona, yo creo en una nueva tierra literal, pero yo no soy adventista. Y esa creencia no significa que soy un adventista, porque el argumento no dice nada de todos los que creen en una tierra nueva literal. 17. La falacia naturalista. Es cuando una persona basa su argumento en la noción de que lo natural es mejor y más ético. La falacia ocurre cuando el argumento cambia de una declaración de hecho a un valor. O sea, cuando decimos, una cosa es decir que una cosa es más natural, eso porque es una declaración de verdad, de hechos. Pero cuando yo digo, y porque es natural, entonces se debe hacer así, eso es cuando entra el error. Un ejemplo, la marihuana crece naturalmente, entonces debemos legalizarla. 18. Pregunta cargada. Es hacer una pregunta que contiene una sutil acusación. Y el ejemplo más famoso es esta. ¿Has dejado de pegar a tu esposa? Porque es una pregunta cargada porque asume que estaba pegando a su esposa antes. Por eso pregunta, ¿has dejado de pegar? Y si la persona dice, ¿por qué pregunta así? Porque ni siquiera he pegado nunca a mi esposa. Entonces es una pregunta cargada. 19. La falacia de la ambigüedad. Y esto es el uso de una o más proposiciones que presentan una ambigüedad gramatical. La gramática misma es confusa. Y a veces esto puede ocurrir en argumentos políticos, de los políticos que son expertos en esto, en utilizar gramática que se puede entender de una forma o se puede entender de otra. Y hay un ejemplo humorístico, podríamos decir. Un automovilista imprudente el jueves golpeó e hirió a un estudiante que corría por el campus en su camioneta. Por lo tanto, no se recomienda correr en su camioneta. 20. Equivocación. Esto es muy similar a la anterior, pero es el uso de un término o una frase ambigua en más de un sentido. Son las frases o palabras que tienen más que un sentido. Y lo hace que el argumento sea engañoso. El hombre es el único animal inteligente del planeta. Por lo tanto, una mujer no es un hombre, naturalmente es menos inteligente. La equivocación acá es que utiliza la palabra hombre en dos sentidos, en forma general de la humanidad y después en la segunda premisa en forma particular del género masculino. 21. Petición de principio. Esto es cuando la proposición que se pretende probar se incluye implícitamente en las premisas del argumento. Ejemplo. Las mujeres deberían tener derecho al aborto porque las mujeres tienen derecho de hacer lo que quieran con sus propios cuerpos. Obviamente acá, si tomamos como base la segunda parte de la proposición,
que tienen derecho de hacer lo que quieren. Entonces, la primera parte forma parte de la segunda. O sea que es una petición de principio, es un error de lógica. El dilema falsa. Es una falacia que ocurre cuando solo se ofrecen dos opciones en un argumento o proposición, cuando en realidad existen un mayor número de opciones posibles entre estos dos extremos. Esto es algo que escuchamos mucho entre los cristianos. Deja de pensar tanto y simplemente cree. Bueno, eso es una dilema falsa porque no es necesario separar el razonamiento de la fe. 23. La generalización apresurada. Esto es cuando se llega a una conclusión sobre un grupo basada en una muestra demasiado pequeña para representar adecuadamente ese grupo. Para nuestro grupo de enfoque sobre las perspectivas de la generación Z, tuvimos 6 participantes, todos los cuales creían que el gobierno debería proporcionar un salario mínimo garantizado a todos los ciudadanos. La generación Z cree que el socialismo es la respuesta a los problemas de Estados Unidos. Bueno, esta es una generalización apresurada, en primer lugar, porque un grupo de 6 personas no es suficiente para sacar una conclusión acerca de la clase de generación Z. Y en segundo lugar, es un error porque no necesariamente porque creen en que se debería aumentar el salario mínimo, significa que son socialistas. 24. La analogía apresurada. Esto es intentar probar o refutar un argumento o posición usando una analogía que es demasiado diferente para ser efectiva. Acá hay un ejemplo. Dudar de la existencia de los ovnis es como dudar que respiramos aire. El hecho de no poder ver algo no significa que no exista. Esta es una analogía débil porque la equivalencia entre la creencia en los ovnis y la creencia en respirar, en el aire que respiramos, es tan diferente esas dos cosas que no sirve como analogía. Hay mucha evidencia científica que tenemos de lo que es el aire, así que no hay comparación. 25. Punto medio. Esto es argumentar que la verdad siempre se puede encontrar en el punto medio entre dos posiciones extremas. Holly dijo que las vacunas causan autismo en los niños, pero su amigo Caleb, que es médico, dice que esta teoría ha sido desacreditada. Entonces la verdad debe ser que las vacunas causan autismo en algunos niños, pero no en todos. ¿Ves lo que hizo la persona acá? Tomó la opinión de Holly y la opinión de Caleb y buscó el punto medio. No, Caleb tiene más autoridad para hablar acá. Holly no es un médico, entonces no es científica, es simplemente una amiga. Entonces ahí está la diferencia. La verdad no está siempre en el medio. Muy bien, muchas gracias por su atención y espero que esto le haya ayudado. Es muy importante que nosotros estudiemos las falacias lógicas, porque esto nos ayudará en cualquier argumento y también nos ayudará a no ser engañados. Hasta luego y que Dios les bendiga.